Bueno, y yo debería decirles que, dada la agenda que está dominando a la Argentina en estos días, hemos convocado a, tal vez a mi juicio, la persona más autorizada para hablar de este tipo de temas hoy en el periodismo argentino, que es Hugo Alconada Mon. Pero si le dijera eso, la verdad le estaría mintiendo, porque esta entrevista con Hugo Alconada en realidad la arreglamos el jueves pasado. Pero es como anillo al dedo. ¿Por qué arreglamos esta entrevista? Porque nos interesa hablar con Hugo, a quien ustedes conocen seguramente por sus sistemáticas investigaciones, brillantes investigaciones en el diario La Nación sobre todos los temas que tienen que ver con esta contaminación entre Estado, los sótanos del Estado, digamos, corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y todo lo que hemos conocido de estos fenómenos en los últimos años, en gran parte se lo debemos a Hugo. Acaba de publicar un libro que se llama La Piñata. Usted sabe lo que es una piñata, ¿no? Bueno, de la piñata argentina que describe Hugo en este libro, aparece de todo. Y acá hay algunas de las cosas que aparecen, ¿no? CIDE, Otesur, Santa Cruz, Congreso, muchos dólares, aviones, lanchas, todo tipo de instrumento de transporte para hacer este tipo de operaciones que estábamos describiendo en el editorial. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Buenas noches. El libro es un abecedario donde por cada letra vos elegís un tema. Es una forma audaz de plantearlo, porque me parece que no todas las letras tienen la misma densidad. Así es. ¿No? No es lo mismo la B de Báez que, no sé, la F de Felisa, ¿no? O la R de Relato. ¿La A de quién es? Aerolíneas. Ah, no era Aníbal. No, pero en cualquier momento le pone una barrita. Aníbal es el protagonista de la T, Claro. Triple Crimen. Ok. ¿Por qué no empezamos entonces por la T? Bien, lo que tenemos acá, piñata, porque está basado en un antecedente real que ocurrió en Nicaragua, cuando Daniel Ortega pierde las elecciones frente a Violeta Chamorro de manera inesperada y decide hacer la piñata, lo que desde entonces en Nicaragua se llama así, que es, se repartieron según cálculos oficiales de la Procuración General de la República Nicaragüense 1.300 millones de dólares. En el momento que hicieron esto, en 1990, el PBI nicaragüense era de 1.013 millones de dólares. O sea, más que un PBI. ¿Cómo hicieron Más la que un piñata? ¿Cuál fue la modalidad? Lo que hicieron fue repartirse entre los grandes referentes del sandinismo, 50 millones de dólares cada uno, a grosso modo, y lo que hicieron fue entregar cadenas de supermercados, cines, restaurantes, fábricas, empresas, estancias, y lo hicieron con una idea política. Esta idea política era decir, si perdimos las elecciones, si tenemos que caminar por el desierto durante los próximos, ¿cuántos años? No se sabe. Bueno, tendremos el dinero suficiente tenemos que pagar una campaña electoral. Dame 5, dame 5, Se dame creó 5, dame su 5. sandino burguesía, digamos. Hay un juez ¿Vos molesto. crees que en el kirchnerismo hay esa inspiración política o es una coartada para ocultar el mero afán de lucro? Las dos cosas. En el caso de Nicaragua... Sí, la pregunta es más concreta. ¿Vos crees que alguien de lo que robó va a sacar algo del bolsillo para bancar una campaña política en adelante? Yo no conozco ningún político hasta ahora que haga eso. No, lo que había aquí era, y Néstor Kirchner me lo llegó a decir a mí, él soñaba con la idea de una burguesía nacional y envidiaba profundamente a la empresariado brasileño. Ahora, lo mismo que ocurrió... ¿Por las razones que conocemos ahora? No precisamente por estas. Pero entonces lo que tenemos es, mientras que en Nicaragua, lo que empezó como una idea política, que era decir, tenemos un aparato propio de poder permanente, que necesitamos financiar campaña, tenemos, necesitamos coimear a un juez, tenemos, lo que sea necesario para volver al poder, terminó derivando en un derrape. ¿Y cuál fue ese derrape? Algunos de los referentes del sandinismo que terminaron en casas que valen hoy entre 3 y 6 millones de dólares en Managua. Imagínate lo que son esas casas. Y lo mismo ocurrió acá, que esta idea política de una burguesía nacional terminó derivando en un capitalismo de amigos que terminó derivando en un Rudy Ulloa, en un Ricardo Jaime, en un Lázaro Báez y demás. Y entonces termina siendo la degradación de una idea política. Pero fue de una manera más anárquica, no fruto de un plan tan metódicamente llevado a la práctica, ¿no? Ese es uno de los aspectos que yo tengo todavía en duda. Y lo que es interesante de acá, de la idea de una piñata, es que si uno aborda cada caso por separado, supongamos, Aerolíneas Argentinas,
Bien, hubo, por ejemplo, están las sospechas de corrupción que incluso los Estados Unidos están investigando ahora el eventual o presunto pago de sobornos para la compra de los aviones Embraer. Sí. Uno puede decir, bueno, esto fue un desvío, una oveja descarriada o lo que sea. Ricardo Jaime, el que compró un avión de 4.2 millones de dólares. Bueno, pero quizás es Ricardo Jaime que se fue de mambo solo. Ahora, y cuando empezás a ver que hay operadores que se repiten, jugadores que se repiten, conectores que enganchan entre sí los distintos casos, y hay de fondo un sistema profundo que te muestra que hay algo aquí detrás. Sebastián Forza. Sebastián Forza, uno podría decir, mira, era dueño de una droguería, cocainómano, buchón, cuenta cuentos, todo lo que quieras. Ahora termina, por ejemplo, él es uno de los que primero dan el dato que en el vuelo de Guido Alejandro Antonini Wilson entraron otros 4.2 millones de dólares. Antes de que yo lo revelara en el Diario de la Nación, y yo no sabía que él lo había contado, y antes que el propio Antonini lo contara en la Corte Federal de Miami. ¿Cómo se enteró Antonini Wilson de eso? Ahora, Bueno, mientras que Antonini siempre se sospechó que esa plata era del narcotráfico. Y entonces tenés un Sebastián Forza que está metido con la efedrina, con la mafia de los medicamentos, con las droguerías, con los aportes de campaña, que sabe datos sobre la masacre de Unicenter, al punto tal que él hablaba del supuesto asesino como el gordo Uni, al mismo tiempo que habla de Martín Lanata, el actual señor que acusa, condenado, sí, y denuncia a Aníbal Fernández, lo denominaba, ¿sabes cómo? Pepe Portación, porque era el hombre que le facilitaba a quien quisiera las armas del RENAR, las autorizaciones. ¿Cómo era que un hombre como Sebastián Forza sabía todo eso? Entonces lo que tenés es, de acá surge que de múltiples casos empiezan a ver los conectores. ¿Vos qué ves en este caso y en esta denuncia y qué verosimilitud le asignás? Como bien decías vos, esto se está la sospecha desde hace por lo menos 7 años. Y sobre las sospechas de Aníbal Fernández siendo la morsa, es decir, el protector de toda esta operatoria, está desde hace 7 años. Ya en octubre de 2000... O sea, antes del triple crimen. No, está más o menos para esa época. Porque y ya cuando el la crimen es en nata... 2011. No, el triple crimen es en el 2008. Y en el 2009, esto es lo interesante, Martín Lanata, cuando ya estaba siendo sospechado, ya se estaba hablando sobre sus vínculos con Aníbal Fernández y demás, Martín Lanata le manda un email a Aníbal Fernández para decirle, yo le quiero aclarar, señor Aníbal, que yo no tengo nada que ver con usted y que yo no sé nada de esta historia. Y la primera pregunta que es obvia es, ¿y cómo conseguiste el email personal de Aníbal Fernández? Yo no lo tengo. Y hablo con Aníbal Fernández. Entonces, ¿cómo lo logró Lanata? Entonces, ahí es donde empiezan a surgir por lo menos signos de pregunta. Algunos fueron planteados en su momento por Graciela Ocaña, por Lilita Carrió. También Solange Bellone habla sobre la morsa en el juicio. Y entonces lo que ves acá es un sistema por debajo de la superficie más profundo. Vos mencionabas antes Cedronar, mencionabas Efedrina, ANMAT, el tema de los Zacarías, y hay otros varios. Otro conector, por ejemplo, que vincula, que va desde Efedrina hasta la Casa Rosada. Un señor que le decían el Negro López, condenado a prisión por transportar 5.000 kilos de efedrina. Ese señor tenía una oficina en la Casa Rosada cuando asumió Néstor Kirchner. Y ese señor, a su vez, ¿saben qué ocurrió? Otro de los conectores que muestran que acá hay un sistema. Cuando uno de los protagonistas del caso Skanska, que es el Pichi López, no tenía nada que ver, no tenía parentesco, sale en libertad, finalmente después de estar preso y demás, ¿se refugia dónde? En la casa del Negro López. Entonces uno empieza a ver que se conecta Efedrina, caso Skanska, Casa Rosada. ¿Hay conexión también en el mecanismo para lavar el dinero, para girarlo al exterior, la Rosadita, el caso Pérez Gadín? ¿Eso también está conectado? ¿Todos estos casos se conectan ahí o no? Muchos de estos casos se conectan también por ese lado. Entonces vos tenés que, por ejemplo, uno de los grandes operadores de todo el sistema Otesur, los hoteles de la presidenta, es un contador que se llama Daniel Pérez Gadín. Claro. Ese señor, a su vez, está vinculado con Lázaro Báez, pero al mismo tiempo él se presenta como el contador del Alto Calafate, y es al mismo tiempo un señor que estaba siendo investigado, por ejemplo, por el traslado de inmigrantes chinos con pasaportes falsos. Entonces uno empieza a vislumbrar otra vez que hay múltiples operadores. Y de estos operadores, en este libro abordo más o menos unos 24 o 25. Algunos son más conocidos que otros. Por ejemplo, un José María Olazagasti. Por ahí a algunos no les dice nada. José María Olazagasti comienza siendo el hombre que transporta las jeringas con insulina para el ministro Julio Davido, que es insulino dependiente. Ahora, empieza así
Y cuando estalla el caso Antonini, el propio Lasagasti me cuenta a mí, después lo niega ante la justicia, pero a mí me lo admitió, que él fue el que le abrió las puertas de la Casa Rosada a Guido Antonini Wilson, horas después del decomiso, antes que estallara el escándalo. Ese señor, cuando cae Claudio Uberti, el protagonista del avión del caso Antonini, es, a su vez, el que se encarga a partir de entonces de la diplomacia paralela entre Argentina y Venezuela. Es el que anuncia Saduz por las coimas de... Y hoy es el agente Oslo de la Agencia Federal de Investigación. El número 3 de la CIDE. Y si quieren agregar más, es el otro yo del hermano del juez Lijo que tiene que investigar la causa de lavado de dinero de la campaña presidencial. Que a su vez, desde el momento en el cual retrocede en la CIDE el Astiuso y pierde por tanto poder Javier Fernández, se convierte Olazagasti en uno de los nuevos operadores entre la Casa Rosada... Reemplazan el viejo sistema. Y Comodoro Pi. Ahora Tocaste entiendo, un tema, ahora a ver. entiendo por qué a Cristina le parece que todo tiene que ver con todo. Porque Sí, en es ese que mundo todo para- tiene que ver para con Hugo todo. también, y parece que tuviera que ver. Sí, Tocaste sí. un tema. La justicia federal frente a todo este sistema que vos al comienzo del libro decís, yo me encontré con alguien que me dijo, al que vos le dijiste, mira, yo tengo la sensación de que estoy mirando episodio tras episodio y por atrás me pasa el elefante. Y el elefante es el sistema. Exactamente. Frente a este sistema, la justicia federal, ¿cómo lo mira? ¿Qué hace o es parte del sistema? Es parte del sistema. Y este es el tema. Que, ¿recordás la frase paradigmática de Alfredo Chabrán? Sí, sí, poder es impunidad. Poder es impunidad. Y entonces lo que tenés es que, por ejemplo, hay un muy buen relevamiento que hicieron un par de ONGs junto con la propia Procuración hace unos años, que hicieron un relevamiento de 25 años de investigaciones sobre corrupción. Hicieron un relevamiento de los 750 casos más grandes de corrupción que han ocurrido en la Argentina en 25 años. Desfalco estimado de entre 13.000 y 14.000 millones de dólares. ¿Cuál fue el porcentaje de esos expedientes que registraron una condena? El 3%. La inmensa mayoría de esos expedientes se cerraron por prescripción. Para los televidentes que no conocen, prescripción significa el mero transcurso del tiempo. No es que se determinó que no hay prueba, no. El mero transcurso del tiempo por recurso o lo que fuera. Pero ¿qué rol juega la justicia? Digamos, una justicia que es corrupta y cobra por absolver, mira para el costado, es socia. ¿Hasta dónde está Es involucrada? una mezcla. Acá se mezclan la dinámica en la cual faltan recursos. Tenés algunos de los mejores investigadores que al final terminan yéndose al sector privado porque les pagan mejor, porque tienen menos impedimentos. Tenés otros jueces que no quieren ver, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay fiscales que no quieren problemas, y a mí me lo han dicho. Esperemos a que termine este gobierno, y ahí vemos qué podemos hacer. Tenés otros que quieren impulsar investigaciones, pero que terminan siendo trabados, y que terminan, por ejemplo, impulsando investigaciones y son apartados. Uno de los casos notables ha sido en los últimos años el del fiscal Carlos Rívolo cuando estaba avanzando en el caso Chicone. Sí. Y entonces se empiezan a combinar factores que son del propio desinterés, la propia torpeza, la falta de colaboradores, porque vos tenés una SIGEN debilitada, donde está Daniel Reposo, el titular que tenía problemas en el currículum. Entonces ahí empiezan a mostrarse que hay falencias de fondo que facilitan justamente esto. ¿Cómo ves la campaña electoral a la luz de estos problemas? El discurso de los candidatos. Yo recién hablaba de Scioli, pero podemos hablar de Macri, de Massa, de Sanz, de Carrió. Ese es un gran desafío. Ninguno de los que hoy parece que podrían ganar y llegar a la Casa Rosada muestran real interés por modificar el status quo, por potenciar los organismos de control, por potenciar... ¿A qué lo atribuís? ¿Desinterés? O por el contrario, interés en mantener un status quo. O sea que acá puede haber una gran continuidad, más allá de lo que se habla. Mira, hice una vez una de las más lindas entrevistas que me ha tocado hacer a mí en estos años que llevo de periodismo, fue a Antonio Di Pietro, Sí. el fiscal de Manipulite. Un hombre que a uno de los jueces Falcone, al otro juez también, los mataron. Sí, claro. Y él termina con 900, pero literalmente 900 causas en contra, denuncias y demás, y termina yéndose a vivir a América Central durante 6 meses porque lo quería matar la mafia con un documento falso, con un nombre falso. Y él lo que remarcaba era que la única diferencia para poder avanzar o no en una sociedad es que la sociedad se involucre. Si la sociedad está en la dinámica de apatía, ¿por qué va el político a modificar un status quo que lo beneficia? Última pregunta. ¿Qué te produce a vos estar todo el tiempo vinculado a estos temas con este horizonte tan poco alentador que estás pintando? ¿Cómo te toca, no te toca? ¿Sos Sí. un cirujano hiperprofesional que no se involucra? No, me duele, por momentos me molesta, por momentos me hastía.
He hecho investigaciones, y vos lo sabés, sobre los gobiernos de Menem, de la Rúa, Duhalde, Kirchner 1, Kirchner 2, Kirchner 3. Me tocará el próximo gobierno. Pero tengo dos temas. Primero, a mí me gusta correr media maratones. Entonces no me gusta correr 100 metros llanos. Yo pienso en el largo plazo. Y segundo, soy optimista. Y yo creo que hay veces en las cuales existen las tormentas perfectas. Y entonces Barack Obama llega a los Estados Unidos porque justo se dio todo para que pudiera llegar Barack Obama. Y acá en la Argentina, para mí, los mejores años de la democracia argentina fueron los primeros de Raúl Alfonsín y los primeros de Néstor Kirchner. Y ambos presidentes nacen de la debilidad. Uno frente al partido militar, el otro con el 22%. Y porque estaban en esa situación de debilidad y porque sabían que si cometían un solo error podían volar por los aires, se portaron bien. E hicieron un montón de novedades. Recordá esto, Carlos. Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, renovó la corte de la mayoría automática. Entonces, es posible. Hugo Alconada Mont. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante.